Todos lo sabemos. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19 por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados y emitió una serie de recomendaciones para su control. Desde aquel día, el mundo cambió. La economía sufrió grandes cambios. Algunos se fueron para arriba y otros, la gran mayoría, se fueron para abajo. Ante esto, la humanidad ha tenido un cambio sin precedentes y la tecnología ha sido el eje que sostiene actividades trascendentales como la educación, los negocios y el entretenimiento en general. Pero no nos hagamos tontos. En nuestro país, en Latinoamérica y en todos los países del planeta en vías de desarrollo, la mayoría de las personas no cuentan con un Internet o el que tienen es muy inestable. Así que a pesar de la denominada revolución digital, aún hay muchas, pero muchas áreas de oportunidad. En medio de la pandemia, en este 2021, así como dice por ahí, el show debe de continuar. Y aparte de este show, estamos en la época en la que acaban de llevarse a cabo las elecciones en la mayoría de las ciudades y municipios de nuestro país. Ante ello, la sociedad se ha visto envuelta en medio de dimes y diretes acerca de cómo llevaron a cabo sus campañas con respecto a evitar la propagación del COVID-19. Lo que más caracterizado a los tiempos electorales antes de la pandemia eran los amontonamientos de personas en mítines, en eventos populares y haciendo muchísima, pero muchísima grilla, como le llaman popularmente, jerga política, repartición de hueso o como le quieras llamar. Esto es Tómalo Derecho. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Y qué dijeron? Ya nos habíamos olvidado de ustedes. Pues no, aquí estamos. Bienvenidos a un episodio más. Hola, ya por si no me recuerdan, yo soy Cristal Matos. Amigo, preséntate. ¿Cómo estamos? Soy Mauricio Molina. Y bueno, pues bienvenidos en el episodio de hoy. Vamos a hablar un poquito, en este episodio no vamos a hablar tanto como del derecho, sino nos vamos a enfocar un poquito a la crítica social de cómo hemos llevado, cómo pasamos esta época electoral, ¿no? Cómo pasamos las campañas, cómo pasamos pues la parte de las elecciones y pues bueno, prácticamente todo esto en medio de una pandemia, ¿no? Sabemos que al final las redes sociales han sido una de las fuentes principales de información en la actualidad, tan es así como las denominadas, bueno, la crítica que hubo ahorita con ciertos influencers y cierto partido que no vamos a mencionar. Y bueno, pues vamos a platicar hoy con personas que se dedicaron un poco a esta época de campaña y pues vamos a hablar acerca de qué tan bueno o qué tan malo podemos llevar en la actualidad digamos que esta pandemia y estas elecciones. Perdón. Entonces les decía, recordemos que, pues bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de qué tan eficientes fueron las campañas, qué tan bien se fueron llevando a lo largo de esta pandemia. Por ejemplo, si bien dices, compañero, que no estábamos acostumbrados o que se debió de haber limitado todos estos mitotes y todas estas reuniones, pues en parte no sé si lo notabas, pero en cada esquina de semáforo, pues siempre veíamos a un montón de gente aglomerada, ¿no? Entonces, pues bueno, esto qué tan bueno o qué tan malo se dio en la pandemia. Exactamente, exactamente. Son muchos factores, más allá de sentarse a criticar, creo que todos, digo, sin una crítica que no sea constructiva no tiene ningún resultado, ¿no? No lleva a algo que nos pueda hacer cambiar para mejor. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de muchísimo tiempo, la cuestión electoral, la cuestión política, es como el equipo de fútbol América, ¿no? Lo odias o lo amas, mucha gente se apasiona, se quemaron casillas, hubieron balazos aquí en Campeche, aquí al lado, y han pasado situaciones que no deberían de volverse a repetir, y el objetivo de este proyecto, de este podcast, de este episodio en específico es exactamente esto, ¿no? A encontrar áreas de oportunidad desde la perspectiva de los expertos. Nosotros no somos expertos en materia electoral, en materia política. Sin embargo, como buenos abogados, pues tenemos los conocimientos básicos para poder tener una charla, una plática con esos agentes políticos que están invitados el día de hoy,
contamos con dos candidatos, los cuales, bueno, candidatos como tales no, sino quienes estaban muy cerca de los candidatos, agentes de las campañas, y ellos pues tienen una vasta experiencia en la materia electoral, hablando de la cuestión de la administración pública, y creo que tienen mucho para compartirnos. Creo que será un episodio que tendrá muchísimo contenido y que realmente eso se puede replicar en países de Latinoamérica, ya que en general es muy similar la forma en la que se llevan a cabo las campañas en todos los países, desde México hasta Uruguay, Argentina. Somos muy similares en cómo se llevan a cabo las campañas, en lo que la gente conoce, y que creo que el punto de partida para esto, colegas, si estás de acuerdo, es hablar un poquito de la cuestión de la educación y de la formación, ¿no? No todos deben de ser candidatos a un partido político, pero sí todos deberíamos tener una información básica para poder elegir correctamente a nuestros candidatos. Claro, de hecho es muy importante ese punto, ¿no? La educación. Para mí la educación es el arma más fuerte que tenemos contra cualquier cosa, ¿no? Y creo que un pueblo educado, pero no educado en cuanto a de valores, bueno, sí también, pero un pueblo que tenga conocimientos y que tenga como arma el conocimiento es un pueblo que pues puede ser gobernado mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque eso obliga a los gobernantes a estar a la altura de este pueblo, ¿no? Yo creo que al final estas campañas, pues a lo largo del país nos topamos con varias cosas que parecían un poco de circo, no sé si las viste, aquel que salió del ataúd de no sé qué estado y bueno, Nuevo León y ya sabemos quiénes son, este, estas Mentadas parodias de, que tuvimos por allá. mentadas de Mauser también a diestra y siniestra por parte Exacto, del icónico Alfredo Adame, que siempre está envuelto exacto. en la polémica. Y aún así recibió unos cuantos votos, ¿ah? Aún así sí tuvo como, creo que, digo, en su casilla solamente él, pero creo que sí tuvo como por ahí medio mil, la verdad puedo estar mintiendo, como 1000 votos, una cosa así, pero dices 1000 votos a una persona que pues mira cómo está respondiendo, ¿no? Entonces yo creo que la calidad del candidato depende también de la calidad del pueblo, del electorado, y pues es parte de lo que creo que es importante para aquellos que están empezando a votar también y aquellos que pues también ya tenemos un par de ocasiones haciendo esto, pues investigar, ¿no? Para mí creo que no se trata, como decías, de equipos como de equipos de fútbol, sino se trata de personas, de candidatos a los cuales les debemos de exigir pues en atención a nuestras necesidades, ¿no? Ahora, pero ¿cómo lo llevamos, no? En esta pandemia, pues vimos, no sé, ¿tú fuiste a votar? Totalmente. De hecho, no me he bañado bien para Esa. que en el programa se pueda ver mi dedo manchado. Ay, muy bien, muy bien. De hecho, sí, por ejemplo, vimos las medidas de seguridad. A mí me tocó en una escuela también y dentro de las medidas de seguridad pues estuvieron bastante bien. Un poco el problema con el sol, pero bueno, sí vi ciertos cuidados, más bien sí vi cuidados en cuanto a la pandemia del todo el proceso de votación, ¿no? Que las personas estaban bastante atentas y todos protegidos con cubrebocas, ¿no? Que esto es algo importante para la situación que acontece ahorita en el país, ¿no? Bueno, y en el mundo, ¿no? Porque vamos a ver qué tal salen después nuestro semáforo. Creo que ayer hubo comunicado, no sé, todo bien, ¿no? Seguimos todavía en color sandía, dicen por allá, ¿no? Verde por fuera y rojo por dentro. Así es, ¿no? Y realmente que esto, como ya lo mencionamos, el chiste no es criticar a los candidatos, ellos también se vieron con esta situación de saber cómo enfrentarla, cómo manejar una campaña. Se manejó muchísimo el tema de la austeridad, el tema de la pandemia, el tema de saber cómo conducirse a la gente, cómo llegar a oídos de los que, pues al fin y al cabo, son los que vamos a votar, y escuchar las necesidades, platicar con ellos. Tenemos la fortuna de que nuestro invitado de hoy, ya por adelantar un poquito, antes de que ya se conecte a esta sesión, el Carlos Chelito Carrillo, él, por su parte, desde hace muchísimos años, yo lo conozco desde la preparatoria, y en la preparatoria fue presidente de la sociedad de alumnos, siempre estuvo en movimientos ya hace muchos años, hace muchos ayeres, hace muchas cabellos en mi entrada que ya no tengo. Y realmente él
de verdad es una persona que tiene ese hueso colorado, como le llaman, de cepa política, viene de una cuna de familia que siempre ha estado involucrada en la administración pública de la ciudad, del estado de Yucatán, que es el área donde nos movemos nosotros, y que realmente creo que tiene mucho para enseñarnos. Creo que sería bueno que si vas a escuchar este episodio te quites las etiquetas, te quites el calificar a todas las personas que convergen en un movimiento político, porque realmente tanto en el partido que está ahorita en la gobernatura, como en la alcaldía, como en diferentes administraciones de diferentes ciudades y municipios, hay gente valiosa. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la administración pública, en donde la mayoría representaban a un partido político o que fueron parte de una campaña de un color, y que a la fecha, la verdad, pues puedo decirte que encontré compañeros con muy buenos principios, con muy buenos valores, comprometidos con su trabajo, con servir, porque sabemos que la política es el arte del buen administrar y el arte de servir a la ciudadanía desde una parte real, no para pararse en un meeting con un micrófono y que te vitoreen y que te suenen la matraca y que te aplaudan, sino que realmente estamos en un país en donde no nos hagamos tontos. Hay muchísima gente pobre. Muchísimos niños no pudieron estudiar este año porque no tienen computadora, porque no pueden acceder a la educación como las personas que estamos en la ciudad o la gran mayoría. Y aún en la misma ciudad hay deficiencias en las instalaciones digitales porque obviamente estamos, digamos, como en este proceso de adaptación a que todo sea digital. Entonces, creo que hay muchas áreas de oportunidad que se pueden platicar, que se pueden tocar en esta plática. Además, de, obviamente, el tema central que es escuchar cómo llevaron a cabo las campañas, los agentes políticos, enfrentando a la pandemia y sobre todo cuidando las medidas, ¿no? Creo que hablar de la boca para afuera para que nos adornemos no tiene sentido. Lo importante aquí es encontrar soluciones, dejarte ideas para que puedas reflexionar, para que puedas documentarte sobre todo. Hay una ley que nos rige a todo el país, que es la Constitución Política de México, y si en tu país no es México, también debes de tener una constitución, la cual es un manual para el funcionamiento tanto del órgano político como de las personas que somos los gobernados, de la ciudadanía, de los agentes civiles. Y esta ley nos enseña muchísimo en materia electoral. Claro, de hecho sí, estas pasadas elecciones han sido de las más grandes para el país en cuanto a la cantidad de electorado que tenemos. Y también ha sido, pues, la pasamos a través de esta pandemia, ¿no? Por lo menos para lo que es el estado de Yucatán, elegimos a 15 diputaciones de mayoría relativa, 10 diputaciones de representación proporcional, 106 presidencias municipales y alcaldías, 106 sindicaturas y 581 regidurías. O sea, tuvimos un ejercicio democrático bastante amplio. Colega, ¿qué le dirías a la gente que odia la política, que no le gusta ir a votar, que tienen un sesgo, tienen un odio que a lo mejor y a veces ni siquiera pueden explicar y no, el afán no es criticar a estas personas, sino invitarlas, ¿no? ¿Qué les podrías comentar? Yo, por ejemplo, yo en lo particular, nunca me ha gustado en sí la política como para practicarlo o como para ejercitarlo, ¿no? Como yo estudié en la Facultad de Derecho y todo el mundo era de, pues empiezas a hacer tu carrera política prácticamente en la universidad, como acabas de comentar el caso de nuestro invitado. Y recuerdo que cuando estaba allá, pues me dijeron, ¿no? De por qué no formas parte del comité y cuanta cosita así. Y nunca me gustó, porque en lo personal siento que ya tenemos como una política un poco obsoleta, ¿no? A lo mejor y ya seguimos ciertos patrones que no deberíamos de continuar o no deberíamos de seguir en la actualidad. Nunca me ha gustado en lo particular, sin embargo, creo que es de las cosas más importantes y de las obligaciones y derechos más importantes que tenemos como ciudadanos. Si bien no me ha gustado participar, creo que es muy importante conocer en qué consiste, conocer para qué sirve, conocer, o sea, de hacerme de información de quiénes son las personas a las que les estoy otorgando el poder, ¿no? Porque al final del día, el voto, el ejercicio del voto es un derecho y una obligación cívica que tenemos. Y como bien comentabas, está dentro de nuestra Constitución. Entonces, es importante aquel que diga, no, pues la política no sirve, es lo mismo, todo es
solo se trata de lamebotas, por ahí dicen mucho, ¿no? Entonces, si bien tenemos una corriente hacia ese punto, para cambiarlo necesitamos involucrarnos. O sea, el meollo de esto es involucrarte con. Cuando tú le exiges a tu gobierno tiene o está obligado a mejorar, ¿no? Entonces, para mí, por eso es importante involucrarse en las cuestiones políticas. A lo mejor no hacer campañas, pero bueno, por lo menos exigir, investigar a quienes les estoy otorgando el poder, a quienes, por qué, qué cosas estoy votando, qué hace un diputado, qué hace un regidor, qué hace el presidente municipal, porque al final esos son los quienes van a gobernar y quienes van a dirigir al lugar donde estoy, ¿no? Al país también, ¿no? Entonces, la política es un tema sensible, sí, pero es importante conocerlo y es importante investigar y saber por quién o por qué estoy votando. Yo platicaba con mis sobrinas, que son, bueno, mis sobrinos también, el más pequeño, que están a punto de, bueno, mis sobrinas iniciaron el día esta vez fue su primera vez votando, ¿no? Entonces yo platicaba con ellas que el meollo del asunto es investigar, tal vez todos, a mí no me sirve de nada que estén repartiendo volantes con sus caras, que estén haciendo bailes, haciendo canciones, en realidad no me sirve tal cual, pero bueno, yo tengo que saber cuáles son las propuestas de ese candidato, ¿no? O sea, la actividad o el ejercicio, la obligación que nos puse fue investigar por quiénes y quiénes eran por los que íbamos a votar y cuáles son las propuestas que tienen, para qué, cómo o cómo llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, la política es difícil, sí, no se basa en un color de camiseta, y el meollo de todo es investigar, porque es muy importante que seamos partícipes. Muchas personas no votan, o muchas personas escuché decir, ¿para qué vas a salir a votar? No te vayas a terminar contagiando, no salgas, no vayas, no tiene caso, es lo mismo, ¿no? Pero repito, es una obligación y un derecho cívico que tenemos, ¿no? Y obviamente pues con todos los cuidados, yo hasta careta usé, ya tenía rato que no usaba careta, más cubrebocas y bueno, pues ni hablar. Así es, colega. Comparto tu opinión, la verdad, hay que informarse. Tenemos ahorita a la mano los celulares. Casi todos tenemos un celular con internet disponible en nuestras casas. Los que no, pues evidentemente la tienen un poquito más complicada. Sin embargo, también pueden disponer de algunos medios o recursos que existen en bibliotecas o en algún familiar que tengamos ahí con internet para investigar un poquito. Es importante conocer, es muy sencillo acceder a la información de lo que se trata el gobierno, de lo que hacen los candidatos, de cuáles son sus funciones. Créeme que me he topado con gente que piensa que un candidato es el que se encarga de revisar cómo es el alumbrado público, un diputado, creen que su función es regalar tortas, regalar pintura, solucionar cuestiones de la vialidad, ¿no? Y realmente el gobierno está bien organizado. Yo siempre les digo a mis alumnos que la diferencia entre los gobernados y los gobernantes es que los gobernantes únicamente tienen un rango de acción o un rango de espacio de movimiento en lo que está en la ley. Ellos únicamente pueden realizar lo que se encuentra dispuesto en la ley. Entonces, pues es importante conocer qué es lo que dice la ley sin profundizar, porque obviamente no todos son abogados y el chiste de esto es que sea muy sencillo. Creo que desde primero de primaria analizamos la educación cívica, la constitución, los acontecimientos históricos y sabemos que los diputados y los senadores, específicamente hablando de este tema, de lo que se llevó a cabo en esta jornada electoral, son gente que hace las leyes, ¿no? Y las leyes, ¿para qué se hacen? Para regular la vida. No la vida proviene de la ley, sino que la ley existe a consecuencia de la vida, de la sociedad. Y sabemos que hay muchísimas problemáticas que les falta una buena legislación, hablando de nuestro aspecto jurídico, y que si escuchamos a un candidato y más que escuchar que te regaló algo o que te prometió cosas que realmente se escuchan un poquito incongruentes o difíciles de lograr en cuestión del tiempo en el que lo pueden hacer, porque solo tienen 3 años, es importante escuchar, yo creo que a la persona, conocerlo, escuchar sus propuestas, analizar sus valores, sus principios, porque mientras, como tú lo dices, si uno no lo hace, gente que no tiene buenos valores y buenos principios o una ética,
va a tomar esos cargos y digamos que estaremos atenidos a lo que ellos dispongan. Y esto puede ser muy peligroso porque hemos escuchado infinidad de ocasiones, en estos días lo seguimos escuchando, de políticos que gestionan proyectos de construcción de obras públicas que dejan a medias hospitales, carreteras o presupuestos excesivos con proyectos que no deben de ser tan caros, ¿no? Y que también tenemos herramientas en la ley, en Internet, para que los ciudadanos podamos descargar cualquier proyecto de licitación pública, cualquier proyecto del gobierno, se puede descargar. Cualquier secretaría tiene la obligación del famoso derecho a la información que se encuentra en la Constitución, y yo como ciudadano, si quiero saber cuánto gastó la administración pública en un proyecto de una escuela, lo puedo obtener. Solamente hay que hacer una solicitud por escrito y eso se basa en el artículo 8º constitucional. Entonces, el derecho de petición que tanto utilizamos también los abogados, ¿no? Entonces, el chiste creo que esto es culturizarnos un poquito, amigas y amigos, sin el afán de agarrar términos rimbombantes, ¿no? Perdón si se escuchan así nuestras pláticas, pero pues estamos todo el tiempo en este lenguaje jurídico nosotros y queremos, pues, con esta misma diligencia del principio del proyecto de Tómalo Derecho, que ustedes puedan conocer, que puedan informarse, ¿no, colega? Así es, y de hecho lo que mencionabas ahorita, ¿no? ¿Quiénes, qué hacen los diputados y senadores? Este, es muy importante que quienes forman el Congreso son quienes hacen las leyes y pues es aún más importante que quienes hagan las leyes sean personas estudiadas, ¿no? Yo creo que por lo menos en el área que nos ocupa, que es el derecho, pues luego nos topamos con cada artículo que viene como contradictorio, que viene o es como un poco vaya, se nota que no lo creó o no lo hicieron personas que supieran de cómo es en la práctica jurídica, ¿no? Entonces, yo en lo particular creo que sí deberían de tener por lo menos una licenciatura en Derecho, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos, ya sabemos que no es así, ¿no? Entonces, así es, pues es importante, pues vamos, ¿no? A empezar con nuestros invitados. ¿Qué te parece si lo presentas? Claro que sí, tenemos a continuación al licenciado Carlos, conocido popularmente como Carlos Chelito Carrillo. Él es Carlos Carrillo. Él tiene una carrera política de bastantes años, ha sido diputado local, ha estado trabajando en el Congreso del Estado, eh, y creo que tiene mucho para compartirnos. Ahorita nos va a explicar él un poquito más qué es lo que ha hecho. Ha tenido varios cargos públicos, ha sido diputado suplente también, y la verdad es que pues es una persona a la cual podemos obtener muchísimo aprendizaje a través de su experiencia. Además, una persona con un amplio sentido humano, una ética y una excelente educación. Entonces, pues hay que darle la bienvenida y escucharle sus experiencias con atención, ¿no? Pues mira, la verdad, primero muchas felicidades por lo que están haciendo. Creo que la idea está muy padre y empezar a utilizar estos métodos que seguimos llamando innovadores, pero que ya tienen tiempo. Sí. Pues la verdad es que hace que nos podamos acercar a un mercado completamente diferente, ¿no? Y estas mismas herramientas permitieron desarrollar estrategias de campaña durante esta elección que permitieron acercar a los candidatos a diferentes sectores. Y seguimos pensando que en este sector solo nos podemos acercar, o con estas herramientas, perdón, solo nos podemos acercar a los jóvenes. Pero en realidad es que mucha gente entra a través de estos medios a estar en contacto por diferentes cosas. La pandemia llegó a romper el librito tradicional que existía para hacer campañas y agarró una metodología completamente diferente, ¿no? Mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, y lo que pasó en esta elección fue completamente diferente, no solo para mí, sino para todos, ¿no? La participación, o sea, ya no estábamos acostumbrados perdón, ya estábamos acostumbrados a los mítines multitudinarios donde había un mundo de gente, y esta campaña fue de mucho contacto directo, o sea, obligó al candidato a acercarse a la gente, a
o sea, no acercarse tanto con la distancia permitida, pero poder tener el contacto con la gente de manera directa y no llegar que estén todos y ya que estén todos agarrar y decir, bueno, pues vamos a ganar porque vamos a hacer estas propuestas, lo de siempre, ¿no? Ya esta elección fue la primera de muchas que creo que va a ser completamente diferente. Se tenía que ganar más que a las masas, teníamos que llegarle con acciones concretas a la gente, ¿no? Y era de manera directa. No sé cómo lo vieron ustedes. Pues de hecho, esa es como tal cual digamos que el enfoque de esta pequeña entrevista que queremos hacer, ¿no? De cómo se trabajaron las campañas antes y cómo se trabajan ahora. Antes de, digamos, yo creo que sería importante que nos cuentes un poquito más de cuál es como vamos a llamarla así, tu carrera política o a qué te has dedicado y ahorita vamos como a esa parte, ¿no? Para que nuestros escuchas sepan un poco más de quién eres. Pues mi nombre es Carlos Carrillo, todo el mundo me dice Chelito porque a mi papá, que también está en la política, le dicen el Chel. Mi abuelo también estuvo en la política, él fue maestro y desde muy joven, mi papá fue presidente de la prepa, donde orgullosamente estudió también Mauricio. High school, high school. Y me acuerdo mucho de una carta que me escribió mi papá un día antes de la elección de la prepa, en donde me decía que era yo bienvenido a una empresa que era el ejercicio público, en donde a veces el perder o ganar no era la satisfacción más grande, ¿no? Sino el poder cumplir lo que la boca dice, que es genera la congruencia con lo que la gente, que es lo que realmente la gente espera de un político, perdón, de un servidor público. Y allá empecé, después trabajé dentro del PRI, el programa de registro partidario eran las credenciales que dábamos, que era de papelito. Luego fui secretario de organización del PRI y a los 23 años fui diputado local por el segundo distrito, que es todo el centro de Mérida. Creo que una de las experiencias más increíbles de mi vida. Una campaña diferente a la que vivimos estos meses que pasaron, pero la verdad es que el panorama cuando fui candidato se veía completamente diferente, un distrito que nunca había ganado el PRI en esa circunscripción que tenía, y que cuando llega un chavo de 23 años con ideas diferentes, pues la gente le abre las puertas y aún conservo los zapatos que utilicé, los primeros zapatos que utilicé en esa elección, porque la planta del pie está rota, ¿no? Y los guardo como recuerdo de que para ganar no utilicé cantidades de dinero exorbitantes, lo único que hice fue caminar mucho y escuchar a mucha gente, que eso fue estrategia de mi papá, que me decía, a ver, esto se gana cuerpo a cuerpo, no te pongas a pensar en otras cosas y tienes que salir a hacer lo que la gente quiere que hagas y lo que bien te sale, ¿no? Y después fui delegado federal de CONAFE, que fue igual otra experiencia increíble porque fue llevar educación a donde no llega la SEP, que son las comunidades más apartadas en todo el estado, y ha sido, creo que el trabajo que repetiría aún sin recibir un sueldo. La verdad es que fue maravilloso conocer a tanta gente y muy triste también saber que aún hay necesidades muy grandes en el estado, enormes, que a veces ni siquiera pensamos que pueden existir, como el decirle a una niña de secundaria con quién se va a casar, de qué va a trabajar, todos ese tipo de cosas que pensamos que no existen, siguen existiendo, ¿no? Y eso que sigue existiendo, pues es algo que tenemos que romper. Y también la necesidad de una educación de calidad. Eso es
prioritario. Yo siempre he querido que la educación es la base de todo. Si hoy hay gente mala, es porque no han recibido una buena educación, ¿no? Es lo que yo pienso. Oye, Carlos, lo acabamos de decir antes de que te conectes, justamente tanto mi colega como tu servidor, hablamos de que realmente es el punto el área de oportunidad que más hay que atacar inminentemente, es como prioritario. No es un lujo, es una necesidad para que funcione mejor, para que mejore la seguridad, para que aminore la delincuencia, para que existan mejores proyectos empresariales, para que exista más honestidad en la función pública. Creo que es una lista interminable de las buenas consecuencias que conlleva tener una educación sólida, que llegue a cualquier parte, como tú bien lo dices, del Estado. Yo te vi, como bien te lo dije hace un ratito, en las inundaciones que fueron devastadoras para muchas familias, que las dejaron sin hogar y que uno que está en la ciudad lo siente como que todo, de que, ay, qué mala onda, ¿no? Pero tú estuviste allá con la gente, tú estuviste ahora sí que viendo el sufrimiento directo de quien acaba de perder tal vez un patrimonio, y nos acabas de platicar pues tu sensibilidad con estar cuerpo a cuerpo, ¿no? Que es muy interesante. No olvido que una vez te encontré en un evento social que nos la pasamos padrísimo, ¿te acuerdas? Recordaba viejos tiempos de la juventud y me dijiste, yo voy a ser gobernador. A mí no se me olvida eso, hermano. A mí ¿Cómo sigues en tampoco. ese aspecto? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, no tanto es como para, digo, ¿qué onda, no? Con eso, porque de verdad se me hace muy interesante tu propuesta y también qué pasó con la cuestión que ya pasó ahorita con las elecciones. Tu candidato, no sé si están viendo hacer un reconteo o cómo van en las estadísticas, pero tu postura personal, ¿cuál es? Mira, lo que pasó en las elecciones, bueno, primero, el primer punto del haber estado fue, bueno, ayer me salió el recuerdo de que fue hace exactamente, antier me salió el recuerdo que fue hace exactamente un año de las inundaciones en el sur, y a donde fuimos a entregar justamente fue con jóvenes de CONAFE y en comunidades donde pues no llega nadie más, la gente pues está bajo el agua y teníamos que llevarles algo. No, no fue por ganar una elección, pasó antes de que hubieran elecciones, fue porque siempre he creído que la única manera de salir adelante es que de verdad podamos hacer algo de corazón, ¿no? Y cuando haces las cosas pensando en que va a salir bien, va a salir bien. Un amigo estratega siempre me decía, el que hace bien, le va bien, ¿no? Y por el tema de las elecciones, yo creo que fue un ejercicio cívico atípico, quiero pensar, porque pues en Yucatán se desarrollaron unas elecciones en donde se vio el despilfarro enorme de recursos por parte del gobierno. Quiero desearles, pues a quienes ganaron las elecciones, quiero desearles que hagan un trabajo mejor de lo que se han hecho con anterioridad. En el caso del alcalde de Mérida, pasabas por donde pasabas, mucha gente está en contra de lo que está haciendo, ¿no? De lo que hizo, de cómo ha desarrollado o desarrolló su ayuntamiento, porque pues tantas veces que ha estado y seguimos viendo los mismos baches en los mismos lugares, en las mismas zonas. Pero lo único que deseo es que por fin hagan las cosas bien para la gente de Mérida, porque en realidad no los merecemos, no hay tanto recurso que se puede implementar para que la gente pueda tener, pues, por ejemplo, quienes están empezando un proyecto, que el ayuntamiento les dé facilidades para poder crecer, para poder tener recursos, para generar una reactivación económica real y no solo diciéndolo, sino que se vea que realmente vaya pasando, ¿no? Creo que nuestro candidato, al candidato que apoyé y apoyo fuertemente, que es Jorge Carlos Ramírez Marín, creo que es un hombre de muchas propuestas, de propuestas concretas, pero sobre todo de acciones concretas, ¿no? O sea, no se me va a olvidar nunca cuando fui candidato en la prepa. eh, Mi papá me decía, haz cosas, no solo las digas, hazlas. Y llevé basureros a los salones, porque no teníamos basureros en los salones. Y el haber dado esa pequeña solución, a lo mejor pudo haber sido la diferencia. En la nocturna,
pusimos miriñaques, si mal no recuerdo, pero porque en la nocturna pues sufrían de moscos, ¿no? Y me quedé con la idea, sí, En la nocturna, Carlos, un ministerio público. me quedé con la idea de hacer una política de acciones y no solo de palabras. Y lo que Jorge Carlos, pues bien ha hecho en su carrera política ha sido dar resultados, ¿no? Él sabe o sabemos más bien que no le favoreció el resultado, la gente tomó su decisión y fue un ejercicio cívico atípico en el que se vio un despilfarro. Lo único que podemos esperar es que quienes ganaron realmente le den resultados y generen oportunidades reales para los yucatecos, para todos, porque eso es lo que necesita Yucatán. Y para lo siguiente de que siempre he dicho que voy a ser gobernador, estoy convencido que en algún momento de mi vida eh, voy a hacerlo y si no, estoy seguro que apoyaré a alguien que tenga los mismos ideales, que tenga las mismas capacidades, que podamos construir juntos oportunidades para quienes lo necesitan y lo hagamos por algo muy sencillo, porque nos tenemos que ayudar. O sea, en esta vida solos no podemos. Correcto, pues Claro. sí. Bueno, en cuanto a las campañas, ¿tú cuál crees que fue la respuesta de la gente ahorita en cuanto a las campañas electorales, pues en esta situación de pandemia? Y también un poco en comparación con las otras que has vivido, ¿no? Ya nos comentabas que hace unos años fuiste diputado local, entonces cuéntanos un poquito cómo crees que ha sido la reacción de las personas. A lo mejor el electorado ha cambiado, ha crecido, ves menos participación, ves más participación. Pues mira, la participación fue menor de la elección pasada, el 2018. Los yucatecos siempre han generado una participación, una gran participación en las elecciones. Esta elección bajó, yo creo que por el tema, bueno, estoy seguro que por el tema de la pandemia, pero también es importante resaltar que la gente estaba animada saliendo a ejercer su voto. A mí me emocionó mucho llegar a mi casilla y ver una fila enorme de gente esperando votar, platicando de lo que habían visto en el proceso electoral. Y eso creo que es una parte muy importante. Creo que tenemos que entender como ciudadanos que somos quienes tenemos la última palabra. Es así de sencillo. Nosotros emitimos nuestra decisión. A quienes deciden no hacerlo, lo único que puedo recomendarles es que tengamos claro que no participando, pues hace que no ayudemos al país, ¿no? Y eligiendo bien a quienes lo hagan bien, quienes no se olvidan. Por ejemplo, vienen otros 3 años en donde posiblemente muchos se van a olvidar de la gente que fue a votar, a quienes fueron a pedirle su voto, quienes ayudaron, como pasó los 2 años y medio anteriores, ¿no? Y que muchos políticos regresan solo en época electoral, creo que eso es sumamente asqueroso para el ejercicio, que es mi pasión, que es la política, y creo que es importante preparar a quienes tengan ganas de ser liderazgos sociales reales, que tengan la capacidad de qué es lo que quieren realmente y si quieren ayudar, pues tienen que estar trabajando cercanos a la gente. Y lo que sí espero es que la participación de las elecciones que vienen para el 2024, pues estoy seguro que va a aumentar porque pues ya no va a haber pandemia, espero que ya no haya pandemia y que la normalidad a la que estamos acostumbrados pues sea mucho mejor de lo que fue antes de la pandemia. Creo que la pandemia nos llevó a mejorar muchas cosas y a entender que somos tan frágiles como cualquier otra cosa que puede existir y que si nos cuidamos entre todos, pues eso va a hacer que pues la gente pueda seguir participando en esta fiesta cívica que son las elecciones. Oye, Carlos, y por ejemplo,
Tú que has estado desde hace mucho tiempo pues visitando a las personas, participando de manera activa en una campaña, ya sea para la que tú tuviste como cuando fuiste diputado o las posteriores, ¿tú crees que hemos evolucionado como sociedad, hablando de Yucatán, de la parte que nos corresponde en cuanto a la participación, en cuanto a la credibilidad? Tú representas al Partido Revolucionario Institucional, que pues prácticamente todos venimos de allá, ¿no? O sea, muchos de los políticos actuales de otros partidos o líderes de otros partidos provienen del PRI, de lo bueno que se hizo en el PRI, de la estructura que tuvo el PRI, de las bases que cimentó en la política, digamos, de la gente, de la mayoría que son la gente que no tiene tantos recursos. Eh, ¿Por qué crees que ha cambiado? ¿No? Son dos preguntas. Si consideras que ha evolucionado la gente y por qué crees que este concepto o cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Como que se dice mucho que hubo el voto de castigo y de que la gente ya está cansada de los malos manejos, etcétera, y que prácticamente quien está en turno se atiene a eso, ¿no? O sea, si no haces bien tu chamba y ganas, pues ahí quedas como que, híjole, si no lo haces bien, pues la gente se va a enojar. Y yo escuché a mucha gente enojada con la administración actual del partido que está representándonos y que, bueno, pues en las elecciones no se vio ese reflejo o fue algo diferente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión como experto, amigo? Mira, contestando la primera, sí ha evolucionado la gente completamente. Ya la gente es más crítica al momento de emitir su voto. Los jóvenes, me siento todavía parte de los jóvenes, pero los jóvenes siguen siendo quienes terminan tomando una decisión, pero tampoco hay tanta participación de los jóvenes en los procesos electorales. ¿Qué pienso? Se ha evolucionado. ¿Qué pienso de los partidos políticos? Buena pregunta. Los partidos políticos son simples caminos que el político, que llevan al político hacia donde quiere, ¿no? Pensar que el PRI es el responsable de cosas malas es completamente un error. Y te voy a decir por qué. El PRI es un instituto, o sea, el PRI no roba, el PRI no deja mal a la gente, el PRI no es, no, porque ni el PRI ni ningún otro partido político, ¿no? El partido político son solo instituciones de carácter público, políticas que tienen un grupo de personas que están adentro. ¿Quiénes son los que le dan la mala fama a los partidos políticos? Los políticos. Esos son los que hacen las cosas malas, ¿no? Porque el PRI no se siente en una silla, se siente un político. ¿Emanado de dónde? Emanado del PRI. Entonces, y así como del PRI, de cualquier otro partido. ¿Qué pasa si yo llego a tu casa, te pido el voto, votas por mí, te digo voy a bachear tu calle, pasan 3 años, no bacheo tu calle, y el PRI me dice, bueno, tú no bacheaste la calle de Mau, entonces tú no vas a volver a ser candidato de Mau. Me molesto y me voy a otro partido. Me voy a otro partido, llego a tu casa y te digo, ya no estoy con el partido, malo que no bacheó tu calle, pero ahora estoy en otro color y voy a bachear tu calle. O sea, es la misma persona que está yendo a decirte que no te solucionó, pero que como va con otro color, piensa que le hicieron un exorcismo y que ya se cambió y que ya es nuevo, ¿no? O sea, volvió a nacer y ahora va a ser bueno el nuevo luchador social. No, no pasa, ¿no? El político bueno, hay políticos muy buenos que están en el PRI, que están en el PAN, que están en otros partidos, y hay políticos muy malos que están en el PRI, que están en el PAN y que están en otros partidos. Fíjate que me tocó escuchar una señora el día de las elecciones que me decía, Chelito, yo voy a votar por tal persona porque es de mi colonia, porque yo lo conozco, porque va a representar a este distrito y porque vive en el distrito. Pero para alcalde voy a votar por otra persona y para diputado federal voy a votar por otra persona. No estoy votando por el partido, estoy votando por la persona. Y creo que eso es algo que también tenemos que aprender, ¿no? Y empezar a entender, porque al final que dejen de existir los partidos políticos, pues, ni en las grandes democracias ha dejado de existir. Que vayan como independientes, que existan los independientes, también es una apertura muy grande al proceso democrático.
si estamos preparados para que puedan haber políticos independientes, no, ¿por qué? O sea, no, pero sí sería bueno, ¿no? No, pero no estamos preparados porque los partidos políticos tienen una estructura que permite generar apoyo pues darle atención a la gente que lo necesita. Creo que el PRI tiene que sufrir un sacudón enorme después de esta elección, darle paso a políticos con nuevas ideas que puedan generar oportunidades reales para todos y no solo para unos cuantos, y hacer un estudio antes de definir quiénes son los candidatos, hacer un estudio de quién tiene las capacidades de servirle realmente a la gente y no solo un interés personal, porque los intereses personales es, ok, ya fui todo lo que puedo ser en este partido, ya no puedo ser más. ¿Por qué? Porque pues la gente lo va a ver mal y mi grupo, ok, me voy a otro partido. No le solucioné a mucha gente, pero me voy a otro partido, me baño, ya no estoy en el PRI, ya Un estoy baño en de otro pureza. color y me voy a otro color y trato de venderle lo mismo a la gente. Y lo único que quiero que quede claro es que el político que no te atendió mientras estuvo en los mejores cargos públicos no te va a atender siendo del color que sea, ni tampoco va a solucionar nada porque no depende de los partidos, depende de la actitud y de la pasión que tenga la persona por servir. Eso es lo que necesitamos en la política, gente apasionada por servirle a los demás. Creo que Sí, me yo creo pasé. que no, está bien, está perfecto. De hecho, coincido con lo que mencionas, ¿no? Al final del día se trata de candidatos, no de partidos políticos. O sea, yo en lo personal me considero partidista, no le voy a nadie, es más, todos me caen mal. Este, pero, pero creo que es importante eso, ¿no? El estudiar al candidato en realidad y no al partido, ¿no? Porque pues hoy por hoy vemos y cuántas veces no nos topamos con eso, ¿no? De que todos de, porque eres de este color ya eres bueno o porque eres de este color eres malo, ¿no? Y si tú le vas a estos dos colores eres malo y si le vas a este eres bueno, ¿no? Entonces, eso creo yo que es un mal de la política que tenemos actualmente. De hecho, esto me lleva como que un poquito creo que la última pregunta, ¿tú qué cambiarías en cuanto a la forma de hacer campaña? Vamos a decirlo como mencionaba, ¿no? A partir de esta pandemia, ¿no? Que ya nos topamos con una campaña completamente diferente y qué cambiarías pues para las futuras, ¿no? Mira, creo que lo que cambiaría primero sería, pues, creo que crear políticos o que realmente los partidos políticos puedan darle apertura a nuevos liderazgos, a quienes tengan las ganas reales de servirle a la gente. Y creo que empezar a utilizar más estas herramientas de tener contacto directo con quienes no, normalmente no se puede, ¿no? O sea, yo a Mau lo veía en el gimnasio, pero por pandemia ya no lo veo y me lo topo ahorita, pero paso por casa de sus abuelitos y sigo viendo que su abuelito sigue sacando su mecedora a tomar el fresco como lo hacía desde que éramos niños, ¿no? Entonces, creo que hay algo que no cambia, que es lo tradicional. No podemos dejar de hacer el método tradicional de te voy a ver, te escucho, quiero que me digas qué es lo que sientes como ciudadano, al político y el político poder generar las condiciones para que el ciudadano esté contento. Pero también hay un núcleo de personas, un gran núcleo de personas que se consideran apartidistas o que están en contra de los partidos políticos, pero que creen aún en que la política es una de las principales herramientas para poder crear un bienestar social, ¿no? Porque sin el poder bien utilizado, pues es muy difícil poder crear cosas, ¿no? Creo que de forma social se pueden hacer muchísimas cosas. Es increíble. Lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, estando o no estando en la política, porque es algo que me apasiona, ¿no? Pero creo que es muy importante que las siguientes campañas no perdamos el método tradicional
pero que innovemos a través de las diferentes herramientas para poder llevar mensajes reales a la gente y no falsas esperanzas como muchas veces pasa, y decirle a la gente, a ver, el voto de castigo no es si dejas de votar por un partido o por otro, sino que votes por el mismo político de siempre que no te ha solucionado. Creo que el voto de castigo tiene que ser así, por el político malo, porque el partido al final, como lo dije desde un principio, es un instituto, no pasa absolutamente nada. El partido político solo tiene las siglas y los colores y listo, no tiene nada más, ¿no? Tiene la ideología como la tienen todos los demás políticos, hacer las cosas bien, ayudar a la gente, la democracia, la justicia social, la ayuda mutua, pero al final quien hace que los ideales sean una realidad son los políticos, no los partidos. Gracias, Carlos. Como dicen por allá, ¿no? La demagogia, ¿no? El hecho de poder tener realmente un buen argumento en público, de poder exponer necesidades para que la gente, acalorada por las emociones, por la susceptibilidad de lo que están enfrentando cada quien en su rollo interno, de la falta de trabajo, la cuestión de la salud, la falta de educación, la falta de oportunidades de emprendeduría, etcétera. Creo que la gente, al escuchar a un candidato que tiene una muy buena verborragia, por decirlo de una manera, pues se puede conectar con él, ¿verdad? Pero a lo mejor y fue el mejor hablando, pero el peor ejecutando. Y esto pasa mucho, ¿no? Que tú decías, la educación y que la gente tenga realmente el conocimiento y que la gente escuche, que sí, porque realmente puedes ahí, como por decirlo de una forma, dilucidar quién realmente tiene una carrera genuina, tiene actividad desde hace mucho tiempo ayudando a la gente y escuchando las necesidades y solucionando con acciones, como tú bien lo dices, y no únicamente utilizando un discurso que ya está demasiado trillado, que ya es lo que a la gente la tiene hasta cierto punto un poquito harta, pero que a pesar de ese hartazgo hay que seguir abiertos para poder participar y formar parte, porque si no, nunca vamos a dar ese cambio del clásico político que sale en las películas, que es el malote, que roba, que hace presupuestos excesivos y luego se queda con todo el dinero, y realmente solucionarlo, ¿no? A mí me quedó muy de cerca la campaña de un diputado del Partido Verde, que es mi amigo, que yo lo apoyé porque pues lo aprecio y como tú dices, conozco a la persona más que al partido. Investigué cómo se conformó el Partido Verde, cuáles son sus estatutos, la cuestión de los colonos y etcétera, que protegían el medio ambiente, pero después de este Campaña rollo, de influencer. después de este rollo, me di cuenta el sabor que él tenía antes de las elecciones. De verdad, era, no manches, o sea, estaba emocionado. Él caminó cada calle del segundo distrito con su esposa. Hicieron, obviamente igual, ¿no? Pues la campaña así, cuerpo a cuerpo. Y estaba muy satisfecho, ¿no? Y al final, en los resultados, de verdad, le fue muy mal. O sea, le fue muy, muy mal y sintió como una defraudación de la gente con la que estuvo dando la asesoría jurídica y 8,000 de ayudas. Realmente él se puso a actuar, yo me consta, y digo, qué difícil, ¿no? Sentir como ese vacío tal vez, ¿no? O sea, ¿cómo te superas ante eso, Carlos, y dices, vámonos? Mira, yo creo que los que estamos en este ejercicio de la política sabemos que nos podemos caer en cualquier momento, pero lo importante es aprender a levantarnos. Y en ese proceso de levantarnos está en seguir ayudando a la gente. Y es lo que comentaba yo hace rato. O sea, muchos pensamos que la política es llegar al poder y hacer el ejercicio. Algunos ahorita le llaman liderazgo social. No, yo soy un líder social porque como líder social hago esto, esto y esto. Pero al final terminamos haciendo un ejercicio político, ¿no? Porque la política no es nada más el ganar elecciones y ejecutar o robar o lo que sea, no va para allá, ¿no? Lo primero que piensa la gente cuando le dices político es ratero, pero por ejemplo, yo he estado en muchas posiciones y jamás he robado un solo peso. Y también he estado ayudando a la gente y puedo decir que soy orgullosamente priista y la gente odia al PRI, pero yo soy un político que quiere hacer las cosas bien y quiere servirle a la gente y soy priista y estoy seguro que el candidato que caminó, que se esforzó, que luchó, que trabajó, como muchos que fueron de todos los partidos, hicieron un gran esfuerzo de poder desarrollar este ejercicio público, estamos convencidos de que lo que necesitamos es un ejercicio de pluralidad,
de que podamos construir no solo una sola fuerza, sino que puedan haber muchas fuerzas de quienes son los que realmente tienen la capacidad de ser políticos que puedan dar soluciones y no solo estén para ganar elecciones. Esa es la gran diferencia. ¿Quién quiere dar soluciones y quién solo quiere ganar una elección? Pues muchas gracias, amigo. De verdad, creo que nos has abierto un poquito más el panorama a nosotros y a los escuchas sobre tu perspectiva, sobre tu experiencia, sobre cómo llevaron a cabo la campaña con la pandemia. Pues gracias por haber estado con nosotros, hermano. Ahí nos seguiremos viendo, si no en el gimnasio, en el parque o ahí en el sillón con mi abuelito. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Yo sabes que te aprecio bastante porque ya son muchos años de conocerte y espero que pues no abandones y no claudiques, porque gente como tú hace la diferencia y te lo digo de corazón. Muchísimas gracias a los dos, perdón, por permitirme Cállate. y darme la oportunidad de poder expresarme. Es muy diferente cómo se expresa alguien antes de entrar a una elección a cómo se expresa días antes. Y lo siento, la verdad lo siento desde aquí, que no el coraje, sino las ganas de, bueno, ya pasó lo que pasó, a lo siguiente, a lo que viene. La gente no va a esperar a que vuelvan a llegar las elecciones. Tenemos que salir a la calle y poder generar estos canales de comunicación para poder brindarle a la gente lo que realmente quiere, que son oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de salud, de educación. Hay muchas cosas y hay muchos proyectos que van a seguir. Les deseo todo el éxito del mundo y estoy convencido que el mundo va a cambiar con jóvenes como ustedes que tienen realmente ganas de cambiarlo. Gracias. Gracias. La página de Facebook, perdón, colega Carlos Chelito Carrillo, lo pueden encontrar en Facebook para que vean todo lo que él hace todo el tiempo, no solamente en campaña. Así es. Muchísimas gracias. No, a ti, nos vemos. Cuídense. Bye. Por razones de tiempo no incluimos las dos entrevistas. Espéranos en nuestro siguiente episodio. Esto fue Tómalo Derecho.